bendiga. Es un placer estar aquí con ustedes y más que nada festejando el día del papá, el día de hoy festejamos a nuestro papá que está en el cielo, está aquí, donde quiera que traemos a él. Claro, yo te responderé conocer las cosas que aún no han sido reveladas para los que no creen, ¿verdad? En 33. Si pueden bajar al volumen de su teléfono, por favor, inclinar su rostro para poder empezar nuestro estudio. Padre Santo, Señor, gracias, mi Dios, que venimos en este día, Señor, a celebrar tu día, Señor, nuestro papá. Eres nuestro Santo Padre, Señor, y nos has adoptado, Señor, nos has llamado, Señor, como tus hijos, Señor, como quien quiere a sus hijos, Señor. Un gran amor que nos has mostrado, Señor. Aunque no te vemos, Señor, sabemos que estás allí con nosotros. Te pedimos, Señor, que en este día, Señor, hables a cada uno de mis hermanos, Señor, y mostrándoles, Señor, ese amor, Señor, que como Padre siempre nos muestra, Señor, y muchos no lo miramos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas quien te muestre cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos en nombre de Dios Jesús. Amén. Queremos a ti.
parte de la iglesia de inglés. Y quiero empezar con un par de preguntas. Primeramente, ¿alguno de ustedes necesita una Biblia? Levante su mano y alguien le puede prestar una Biblia. Nos encontramos en el libro de Job. Yo le busqué en algunas citas en inglés y me lo traducía como trabajo. La traducción, pero no, es Job, capítulo 1. La siguiente pregunta es: ¿cuántos de ustedes son padres aquí en esta mañana? Levante su mano. El que sea padre, manténgala levantada para que pueda verlos yo. Tenemos unos cuantos padres. ¡Qué padre! Bienvenidos. Pero ¿cuántas mujeres de ustedes han hecho la labor de padre y madre? Levante su mano. Creo que hay más que varones. Pues es aún más padre, es más mejor, más bonito. Terminando el servicio, me gustaría orar con ustedes que son padres y aquellas mujeres que han actuado también como un padre en la ausencia del varón. Amén. Y me gustaría que, si por favor, leyéramos solo de los versículos 1 al 5 del libro de Job. Y vamos a orar inmediatamente después de eso. Dice, estamos ahí, dígame, si está ahí, dígame. Amén. Job capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Pausamos ahí. Padre, en este día tan especial en esta tierra, para los padres, para el varón, al padre de la familia que tú has escogido, Señor. Te damos gracias, pero más que nada por darnos a entender que tenemos un Padre celestial, un Padre como ninguno otro, un Padre que aun cuando algunos hombres o mujeres aquí en esta tierra no hayan tenido padres o hayan tenido un mal ejemplo de lo que es un padre, en lo que se refiere al varón en esta tierra, tú, nuestro Padre Celestial, nos has amado de tal forma que nos has mandado a tu Hijo para rescatarnos de nuestro pecado, de este mundo
que se pierde día a día. Te damos gracias por amarnos de tal forma. A ti te celebramos primero, Señor, y te damos honra y gloria a ti. Como el cántico nos decía, dad gracias, porque tú nos has dado a nuestro Señor Jesús, el que ha venido para salvarnos. Y en esta mañana, Señor, ayúdanos a comprender un poquito más por medio de tu escritura, tu palabra, de este varón siervo tuyo llamado Job. Bendícenos pues, Señor, cada uno de nosotros por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y darnos entendimiento y sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Mi subtítulo en mi Biblia, aquí es el capítulo 1, me dice que son las calamidades de Job. No estoy seguro si he hecho ya este estudio anteriormente con algunos de ustedes, pero siempre cambio algo. Pero Job me impresiona por ser un padre que nosotros podríamos tomar un ejemplo. Un hombre que tuvo todo. Un hombre que tenía posesiones materiales. Era un hombre rico de aquellos días. Y en este mismo capítulo nos dice que lo perdió todo. Todo lo perdió. Más tarde, Dios le habría de restaurar muchas de las cosas que él había perdido. Pero el ejemplo de como padre es algo bastante serio que deberíamos de notar y podemos aprender de Job. Porque al final de este mismo capítulo, él nos dice que Dios da y Dios quita. Alabado sea su nombre. No muchos hombres pueden decir eso, pero es un gran ejemplo. Este era un varón de Dios. Después de que había perdido todo y había pasado todas estas calamidades, al final él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En una ocasión un pastor recibió una carta de una madre soltera que ella había criado a su hijo, y este hijo estaba a punto de convertirse en un padre él mismo. Y pues él no recordaba a su propio padre. Pero la pregunta de esta mujer que escribía al pastor preguntaba: ¿qué le digo a mi hijo? ¿Cómo es que un padre debe de ser? ¿O qué hace un padre? Y yo creo que es la misma pregunta que muchos de nosotros podemos hacer, o muchas personas. Porque yo recuerdo que no hay un manual, no hay un libro. Cuando usted viene el matrimonio, ¿verdad?, y empieza a tener hijos, aprende a ser un padre. Pero sí tenemos el manual. Lo que pasa es que algunos de nosotros todavía no estábamos en los caminos del Señor. Pero el manual está aquí, de ser un buen padre. Y mucha gente se pregunta hoy en día también: ¿qué hacen los padres? ¿Cómo debe de ser un papá, un padre? Muchos dirán: bueno, quizás como aquel hijo de aquella señora que decía él: por lo que yo puedo ver, el padre debe traer el auto o el coche cuando está lloviendo y traerlo a la entrada de la puerta para que toda la familia se suba al carro y que puedan mantenerse secos.
Y el padre de la familia es el que siempre saca las fotos y él nunca está en la foto, porque él es el que la saca. El día de acción de gracias, el padre es el que corta el chompipe, no, el guajolote, el pavo. Es el papá. Yo recuerdo que a mí mi esposa me decía, hey, tú, esto es tu trabajo. Ah, ok. No. También el padre, quizás podríamos pensar que es el que mantiene los carros llenos de gasolina. Era mi trabajo también. Cuando yo llenaba el tanque de gasolina del auto de mi esposa y el mío, ella no sabía cómo poner gas. No, sí sabía, pero yo me encargaba de eso. Y también muchas veces, cuando vi un lugar oscuro, cuando tenían un sótano en la casa o algo, que alguien tuviera que ir, el padre, era el trabajo del padre de hacer eso. Cortar el césped también del frente de la casa es trabajo del padre. Pero en mi vida personal, no fue hasta que mi esposa y yo tuvimos hijos que podemos ver lo que un padre contribuye a la vida de un niño o de una niña. Y uno pregunta, bueno, ¿qué podría hacer un padre para obtener el respeto de sus hijos? Si el padre nunca está ahí, o raras veces les daba de comer a ellos personalmente, o que él pudiera cambiar el pañal de aquel niño, o que él limpiara la nariz de aquel pequeño, que jugara a la pelota para que ellos pudieran relacionarse con él. Estoy hablando de un padre ausente por la mayor parte. A mí me tocó el privilegio de tener un padre terrenal, bueno, es decir, y no perfecto, obviamente, muchas faltas, pero mi padre fue un buen ejemplo para mí. Porque yo escuchaba de mis amigos que el padre golpeaba a la mamá, o que llegaba borracho casi todos los días, mi padre no tomaba. Para mí eso era una bendición muy grande, no me dando cuenta hasta después. Pero en lo que se refiere a un padre, ¿qué es lo que hace un padre? ¿Qué hizo Job como padre? Yo creo que tiene algunas notas muy interesantes para nosotros ahora como siervos y siervas de Dios, de ser un ejemplo de un padre para nuestros hijos. Él primero nos dice que fue un padre piadoso, ¿verdad? Es decir, piadoso para nosotros en español, lo que en inglés dicen holy. Pero piadoso quiere decir un hombre de Dios, ¿verdad? Un creyente en Dios. Y él fue un hombre que fue valiente para guiar a su familia. Al comienzo de aquí, de este libro, el escritor nos menciona que en la tierra de Uz, dice ahí, ¿verdad? Un varón llamado Job era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso que me gustaría enfocarme en estas características, en estos rasgos que lo hacían particular a Job. Y luego en el
versículo 5, ahí mismo nos dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Qué gran ejemplo. Usted sabe que las costumbres de aquellos días en el Antiguo Testamento son muy diferentes de hoy en día. Pero podríamos aplicarlo esto como que Job era un hombre que oraba por sus hijos. Quizás podríamos obtener unas cuantas cosas aquí para los padres que recuerden en este día del Padre. Job, primeramente, un hombre que temía a Dios, tenía temor de Dios. Y el temor de Dios es el tema a lo largo de este estudio, de este libro, y Job menciona esto muy seguido. Pero él temía a Dios. Eso es el primero que nos dice el versículo 1. La tierra de Uz era íntegro, recto, temeroso de Dios. Luego, en el versículo 8 nos dice, en el versículo 8 de este mismo capítulo nos dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Se cree que es posible que Job sea el escritor de este libro. No sabemos con exactitud, pero algunos de los estudiosos piensan que él mismo fue el que escribió este libro. Si fuera así, no solo él mismo relata que él era un hombre temeroso de Dios, pero aquí nos dice que Dios, en este versículo 8, se refiere a él como un hombre temeroso de Dios. Pero en el versículo 9, Satanás hace una gran pregunta, una acusación muy grande. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? Wow. ¿Te sirve por algo? Ya en el capítulo 2, Dios repite este análisis de Job y dice él en el versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Sabe qué? Mucha gente pensaba que prosperar, tener muchas bendiciones, es estar bien con Dios. O que si tendrían alguna calamidad o algo sucedía, se perdían un ser querido o perdieran sus cosas materiales, es porque están en pecado. Muchas veces puede ser así, pero no todo el tiempo. Una persona puede perder a un hijo y ha de ser lo más terrible. Mi corazón se va por ellos. Y uno pregunta, ¿por qué hay cosas que nosotros no podemos explicar? Al menos yo no puedo, pero sé que Dios está trabajando y Dios es un Dios de misericordias, un Dios de amor y de consolación. Nosotros quizás también podemos decir, como Job dijo, Dios da y Dios quita.
Él sabe lo que está haciendo. Tan duro y tan fuerte que sea para nosotros. Job tenía un amigo, no, varios amigos. No muy buenos amigos, que quizás algunos de nosotros pudiéramos entender esto. Pero uno de ellos, de nombre Elifaz, si lo puedo pronunciar bien. En el capítulo 4 de Job dice en el versículo 6, ¿no es vuestro temor de Dios vuestra confianza y la integridad de vuestros caminos y vuestra esperanza? Casi como cuando mucha gente, pues que tú no eres un siervo de Dios. ¿Qué no temes tú a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas en tu vida? Si tú eres un siervo de Dios. Dice, ¿no es pues vuestro temor de Dios vuestra confianza? Y la integridad de vuestros caminos vuestra esperanza. Job dice en el capítulo 16, versículo 2, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. Este es uno de los ataques más directos al carácter de Job. Elifaz dice estas cosas. No, pues ¿qué pasó? ¿No es Dios tu esperanza? ¿No es tu temor a Él? ¿Qué pasó aquí? Porque acababa de explicar que en el capítulo 1 es cuando pierde sus posesiones, que hablábamos de miles de ovejas, 500 yuntas de ganado, pues, ¿verdad? El ganado vacuno, que eran las yuntas de los toros, o hay otra palabra que se usa ahí. Los bueyes. Eso es un dineral para aquellos días. Es como si tuviera la mitad de Xperi y fuera dueño de todo esto en aquellos días. Tenía siervos, y sus hijos vivían bien. Él era un buen padre, él era un buen proveedor para su casa. Se había asegurado que ellos crecieran bien, pero era un buen hombre también, porque vamos a aprender que era un buen empleador, era un buen patrón, era un hombre que temía de Dios, era un siervo de Dios, era un buen padre en las cosas terrenales que podríamos decir. Job 15:4 dice, tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Tú también, ustedes. ¿Cuánta gente hay que no hay temor de Dios? ¿Sabe por qué es que la gente corre hacia el pecado? Porque no hay temor de Dios. Es fuerte. Corren hacia todas las cosas que los deleita o que les gusta, porque no hay temor de Dios. Wow. Elifaz, una vez más, en Job 16:2, cuando Job le contesta esto a Elifaz, he oído muchas cosas semejantes. Esto lo estoy poniendo yo en mis propias palabras. Miserables consoladores sois todos vosotros. Y vienen a consolarme. Pero ¿qué es lo que cuando la Biblia nos dice que Job temía a Dios? ¿Qué significa eso? ¿Qué es el temor de Dios? Es mucho más amplio que el miedo.
Esa es la palabra que nosotros normalmente usamos. Además, muchas veces lo usamos en contra de nuestros hijos de una manera equivocada. Si sigues así, Dios te va a castigar. No debe ser así, pero muchos lo hemos hecho, ¿verdad? Y hay un temor. Oh no, Dios me va a castigar. Dios me va a matar. Dios me va a quitar lo que yo tengo. Pero el temor en la Biblia, el temor de Dios, corresponde a una persona que conduce su vida en reverencia y reconocimiento de Dios. Ese es el temor bíblico, que vive su vida pensando en Dios, temiendo de Dios. Les decía que mucha gente corre en pecado porque no hay temor de Dios. Vivimos en un periodo de gracia, pero un día Dios lidiará con nosotros. Job habla de la forma que él ha tratado de vivir su vida. Y si Dios estuviera castigándolo por el pecado, pues toda esa extensa sección del capítulo 31, Job describe su vida y la forma en que vivió en el temor de Dios. Y él nos dice en el capítulo 31, versículo 1 de Job, que era un hombre que practicaba la pureza sexual. Dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? En el versículo 5 de ese capítulo 31 también nos habla del tipo, del carácter de este hombre, de este varón. En el versículo 5 nos dice que él era Job, era un hombre honesto. Dice, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, pésame Dios en las balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Amén, amén. Como decía, si mi corazón fuese seducido por una mujer, o si estuvieras echando a la puerta de mi prójimo, dice en el versículo 9 de ese capítulo 31, era también Job un hombre humilde. Ese tenía todas estas cosas, todas estas riquezas, pero era un hombre humilde. Y era un hombre que era accesible y admitía sus errores. En el versículo 13 de ese capítulo 31 les decía que hay varias cosas aquí para nosotros como padres que podemos aprender. Primero, el temor de Dios, que es lo que estoy hablando. Dice en el versículo 13, si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contenían conmigo. No habla de una manera autoritaria. No habla de una manera que ponía hacia abajo a sus empleados. También nos dice en el versículo 16, si estorbare el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda. Era un hombre generoso, modesto. Él no estaba enamorado de los placeres de la vida, ni las posesiones tampoco de la vida. Su confianza era Dios. Amados de Dios,
varones, hijos de Dios, nuestra confianza debe de ser Dios. En el versículo 24 les decía que él puso su confianza en Dios y no en el dinero. Dice, si pusiera mi esperanza en el oro y dijera, oro, mi confianza eres tú. Esa es una de las cosas que el rico y el pobre pueden batallar de la misma manera: el amor al dinero. El rico porque no quiere perder lo que tiene, ¿verdad? Además, muchas veces cuando una gente es bendecida tremendamente, se olvidan de Dios y dicen, ¿para qué quiero Dios si tengo todo? Pero no. Pero habemos otros pobres que podemos, me incluyo yo mismo, que podemos hacer tantas cosas por el amor al dinero. Pudiera trabajar 2 trabajos si fuera posible, tratar de trabajar los fines de semana. Y sabe que hay veces que tenemos que hacer un poquito extra. Y yo lo he hecho en el pasado, en tiempos duros que tuve que agarrar un tiempo extra, pero está bien. Pero por la gracia de Dios, los domingos eran libres para mí en mi trabajo. Y yo no estoy diciendo que usted no puede trabajar en un domingo. Hay veces en que el trabajo le requiere trabajar el domingo, pero hay otros días que usted puede dedicarlos a Dios. Amén. Pero entre lo más que pudiera, yo no quería trabajar los domingos. El versículo 29 nos dice que Job era un hombre de dominio propio. Un hombre que cuidaba su lengua. Un hombre que cumplía sus promesas. En los versículos 38 al 40 de Job 31. Así es que él se caracterizaba en aquella tierra de Uz por ser un hombre de un carácter íntegro. Él temía a Dios y ese temor a Dios lo hizo vivir una vida de buen carácter, que era conocido por toda la tierra. Amén, Dios, amén. por su carácter, porque temía a Dios. ¿Alguna vez alguien ha dicho que usted, este es un varón, es una mujer que teme a Dios? Este es un siervo de Dios o una sierva de Dios. Porque se le mira en su carácter, en su personalidad, en las cosas que hace y dice. Otra característica de Job era un hombre que huyó del mal. Un comentarista dijo esto, ¿dónde está esa tierra de Uz? Sabemos ahí, leímos que en una parte en el oriente. Pero en sí dice que nadie sabe con seguridad. Por cierto, no es la tierra de Oz, como dicen en inglés. O-Z. Pero es un poco misterioso esto. Una cosa es segura, que ese lugar de la tierra de Uz se parecía a cualquier lugar que quizás usted y yo hayamos visitado en cierto sentido, o sea, que se parece a eso. Y sin lugar a duda podemos decir que voy a necesitar, me disculpa por mi instante, que pues obviamente que era un lugar primitivo,
no había internet, no había teléfonos gracias. No había teléfonos de hora inalámbricos, no había iPhone en aquellos días. No había esa música, ¿verdad?, que se puede subir, y ahora los aparatos electrónicos. No había automóviles. No había películas que estaban clasificadas como R en aquellos días. Es decir, no había muchas de las fuentes comunes de tentación que nosotros hoy en día asociamos con el mal. Y en ese sentido, este tipo de tentaciones no existían. Y esto es dicho porque a veces nosotros que pensamos que es la razón porque nuestros hijos o nosotros mismos pecamos, porque tenemos todo esto. Bueno, sí es parte de eso. Yo quizás te pueda decir, es que ahora hay muchas más fuentes de tentación disponibles para todos nosotros y nuestros hijos. Bueno, sí es verdad, en ese sentido. El mundo hoy nos ofrece muchas tentaciones que no existían en aquellos tiempos. Pero al parecer Job entendía que el pecado estaba atado a su corazón, al corazón de sus hijos. Y Job se alejó del mal en muchas formas. Pero el mal que él se refiere no confronta con los males del mundo, es decir, lo exterior, pero con el mundo interno, con lo de adentro, con lo del corazón, que es pecaminoso. Y nuestro miedo de este que tenemos en nuestro tiempo, o las tentaciones, no es necesariamente la causa del mal. Job entendía que el mal empezaba en el corazón. En Éxodo 20 dice, en el Antiguo Testamento, hasta Éxodo, los primeros libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento revela que nuestros corazones se entregan muy fácil al pecado. Y no tenían lo que nosotros tenemos. En Génesis capítulo 6, versículo 5, es lo que dice la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y a lo largo de la Biblia vamos a ver que el pecado está atado a nuestro corazón. El Salmo 53, versículos 2 y 3 dice, Dios mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, ni siquiera uno. La Biblia nos dice que todos somos pecadores. ¿Saben qué? Mucha gente tiene miedo de las comidas. Hoy yo no voy a comer este día, porque si como estas comidas en este día no estoy bien delante de Dios. Un cristiano no debe de comer ciertas comidas, pero no es lo que entra en nuestras bocas, sino lo que sale de nuestras bocas, lo que lo hace uno inmundo o pecador.
Mateo capítulo 15, versículos 11 al 19 nos dice esto. ¿No ves que todo lo que entra por la boca va al estómago y luego sale del cuerpo, pero lo que sale de la boca del corazón sale? Y esto es lo que hace el hombre inmundo, porque el corazón salen los malos pensamientos, homicidio, adulterio, la inmoralidad sexual, el hurto, el falso testimonio y la calumnia. Confrontaba ese mal de los corazones de sus hijos. Él los desafiaba en su propia piedad personal, como él vivía. Él instaba a sus hijos a caminar con Dios. Nuestros jóvenes muchas veces escuchan esto, quizás usted lo escuchó cuando estaba joven, y dicen acerca de la maldad del mundo: no salgas con esa persona. A veces van a estar chicas, bueno, yo teniendo hijas, me preguntaban a mí: ¿cuál te gusta para tus hijos? Ninguno. No. No, pero decimos cosas así. Ese muchacho, no es buena persona, no salgas con él. No mires ese programa de televisión, no es bueno para ti. Yo creo que sí, hay muchos programas malos de la televisión y también muchas compañías malas para nuestros hijos. Pero más que nada, nuestros hijos necesitan aprender el mal. Aprender el mal que hay en el mundo, no necesariamente tanto en eso, sino aprender a amar a Dios. Amén. Es lo que nuestros hijos necesitan, más que eso. Que ellos puedan comprender que el mal está dentro y debe ser reconocido y arrepentido. Muchos de nosotros quizás queremos aislar a nuestros hijos y ponerlos en una burbuja, y deberíamos de ayudarlos en lo que más se puede, de mantenerlos de las cosas del vicio, pero más que nada es enseñarlos de las cosas de Dios, que teman a Dios. Pero para hacer eso tenemos que ser un ejemplo nosotros mismos. Job era un hombre que temía a Dios, empezaba con él, y él oraba por sus hijos. Y él era un ejemplo para sus hijos. Él huía del mal. ¿Usted cree que nuestros hijos no nos ven cuando nosotros decimos una cosa y hacemos otra? Alguien dijo por ahí que si quieren saber de mí, hablen con mis hijos. Ellos son los que nos conocen más que nadie. Amén. Porque cuando peleamos, cuando decimos cosas a nuestro cónyuge, ellos están oyendo y nos están viendo. Ellos, si le decimos: no quiero que tengas estas compañías, pero ¿qué tal las compañías de nosotros? Pero más que nada, también un hombre que oraba por sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que oró por sus hijos? ¿Se acuesta o se levanta orando por sus hijos? Amén. Aunque dijo la hija, no, yo no creo, no quiero que ore por mí, yo no creo en eso. Pero yo no puedo parar esto de nosotros. La oración es muy importante. Un hombre que teme a Dios, un hombre que sirve a Dios, un padre que es un ejemplo, un padre temeroso de Dios, ora por sus hijos. En aquellos tiempos, de la manera que se usaba en el Antiguo Testamento, nos dice ahí, cuando aquel periodo de convite, de fiesta había terminado, Job los enviaba. Me imagino que han de haber tenido su propia casa, su propio rancho, porque él era capaz de darles todo eso. Pero luego se juntaban, ellos hacían fiestas y él oraba por ellos. Y él decía:
quizás mis hijos han pecado y maldijeron a Dios en sus corazones. Esta era una costumbre para Job, orar por sus hijos. Por eso me llama la atención para nosotros como padres. Él los mandaba o los hizo purificar, es decir, él usaba sacrificios de que se acostumbraban en aquellos días, de manera que él era el sacerdote de su familia. Él asumió esa responsabilidad que se le ha dado como varón. ¿Sabe usted, hombre de Dios, que usted es el sacerdote de su hogar? Es el orden que Dios ha puesto. No que haga a la mujer menos. Cada uno tiene su responsabilidad. Pero el varón le ha tocado hacer eso, es decir, de guiarlos a las cosas de Dios. Triste que muchos de nosotros no tomamos esa responsabilidad y tienen que ser nuestras mujeres o aquellos que han abandonado sus hogares, y la mujer tiene que ser ese sacerdote y llevarlos a Cristo. Y algunos de ellos hacen mejor trabajo que algunos de nosotros. Pero era una rutina para él, orar por sus hijos. Él tomaba esa responsabilidad. Estos son mis hijos, esto es lo que Dios me ha dado a mí. Era costumbre para él. Es decir, Job estaba delante de sus hijos demostrándoles la importancia de temer a Dios y alejarse del mal. Buen ejemplo como padre. Es como un comentarista dice esto: es la forma en que Job les recordaba a sus hijos que hicieran lo que, no importa lo que estén haciendo, tengan cuidado. Quizás muchas veces es como que nosotros tenemos que tener ese empujón suave de nosotros como padres al hablar a nuestros hijos en la dirección de una vida santa. Padre glorioso Job. Además, toda su historia nos instruye acerca de la razón del sufrimiento. Él sufrió y lo tuvo todo. Tenía todas las posesiones. Se podía comprar, si fuera posible, un doctor de aquellos días, los mejores doctores, los mejores medicamentos. Pero Dios quitó todo, Dios permitió quitar todo. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Es la historia. Hay una imagen de un hombre que teme a Dios aquí, evitando el mal, lloraba por sus hijos. En este Día del Padre, hoy en día, que celebramos en este país, hablé con algunos de mis hermanos en México. De hecho, algunas de mis hermanas texteándome y hablándome para felicitarme el Día del Padre. Ellos también celebran el Día del Padre hoy en México. Pero en este Día del Padre, Dios nos anima a cada uno de nosotros a seguir este ejemplo con este varón. Y un hombre que temía a Dios, un hombre que se apartaba del mal, un hombre que oraba por sus hijos. Ser un hombre de Dios hoy en día, usted varón, si quiere ser un hombre de Dios, usted tiene que tener el temor de Dios. Amén, amén. ¿Y sabe qué más dice la Biblia?
temor del Señor es el principio de toda sabiduría. Amén. Ya se sabe. La misma sabiduría que viene de Dios, eso es lo que lo va a hacer usted para una gran persona, un hombre de carácter, un hombre que la gente pueda ver y respetar por su persona, porque teme a Dios. Y cuando un hombre teme a Dios de esta manera, él va a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y cuando uno llegue a ese punto, entonces va a glorificar y bendecir a Dios, aún en las partes más oscuras de su vida, en las partes más difíciles de su vida. Es lo que hizo Job para Dios. ¿Qué dijo? Tú das, tú quitas y glorificado sea tu nombre, ¿verdad? Voy a terminar con esto un poquito temprano. Esa era la idea, porque necesito orar por ustedes. Tenemos un pequeño obsequio para los varones que son padres, y si nos quedan unos cuantos también para las madres que vienen a ser padres. Pero quiero que vaya junto conmigo al Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, 103, versículo 13. Para aquellos que quizás no hayan tenido un buen padre o un padre ausente, o no hayan conocido un padre terrenal. En lo que se refiere al hombre, un buen padre, ¿verdad?, que ama a sus hijos. Pero miren lo que dice el Salmo 103, versículo 13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amado de Dios, el temor de Dios. Dios tendrá compasión de usted. La sabiduría empieza a los pies de Dios. ¿Cómo lo hace uno eso? Al reconocer que es uno pecador. La Biblia dice, ¿verdad?, que todos somos pecadores, que todos hemos fallado. Por un hombre el pecado entró al mundo, y por otro tenemos salida, tenemos acceso al trono, y eso es Cristo Jesús. Cuando uno reconoce que es un pecador que ha fallado y que tiene esa gran necesidad de estar bien con Dios, entonces vendrá a los pies de Dios y pedirá perdón. Y Dios está buscando hombres y mujeres para usarlos para su honra y su gloria. Me gustaría recalcar eso, que siempre será un privilegio servir a Dios. Amén. No puede encontrar un privilegio más grande en este mundo que servir a Dios. No se lo merece, no se lo ha ganado, pero eso es privilegio. Pero él dice que si uno viene a él arrepentido, él tendrá misericordia de nosotros. Amén. Y él nos perdonará de nuestros pecados. Amén. Qué gran ejemplo este varón, que tenía temor de Dios, que se apartaba del mal y que oraba por sus hijos. Padre, te damos muchas gracias en este día.
el Padre más grande del universo, nuestro Padre Celestial. A ti es la honra y la gloria. Te damos gracias también que nos has dado padres terrenales, Señor. Quizás algunos buenos, unos malos, Señor, pero tú sabes lo que estás haciendo. Ayúdanos a ser esos padres que tú deseas que seamos. Señor, ninguno de nosotros es perfecto. Venimos aquí buscando de tu ayuda y de tu dirección en este día, nuestro Padre Celestial. Gracias te damos por este gran ejemplo de Job. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias.